Reading from the letter, Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. dearly beloved, Queridos hermanos, ya que siempre han obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, sigan actuando su salvación escrupulosamente, porque es Dios quien activa en ustedes el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagan, sea sin protestas ni discusiones, así serán irreprochables y límpidos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brillan como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo, ese será mi argumento para probar que mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y aún, en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico, es su fe. the just man shall be in everlasting remembrance. Happy the man who fears the Lord, who greatly delights in his commands. He dawns through the darkness, a light for the upright. He is gracious and merciful and just. Well for the man who is gracious and lends, who conducts his affairs with justice. He shall never be moved. The just man shall be in everlasting remembrance. An evil report he shall not fear. His heart is firm, trusting in the Lord. Lavishly he gives to the poor. His generosity shall endure forever. His horn shall be exalted in glory. Un gran profeta ha surgido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. This is my commandment. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure.
de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. The command I give you is this, Esto les mando, that you love que se amen another. unos a otros. Verbum Domini, Lats tibi Christe. When we read the lives of the saints, Cuando leemos las vidas de los santos, vemos en ellos and exceptional holiness, santidad fenomenal y excepcional. Vemos en ellos grandes actos de caridad. the most inspirational of all saints, Los who give santos más inspiradores son aquellos que dan sus vidas por sus hermanos, quienes siguen el mandamiento de Jesús que escuchamos hoy. that lays down his life for his No hay mayor amor today's saint, Saint que el Francis. que da la vida por sus amigos. Y esto He was a very simple man. lo podemos observar en el santo que celebramos hoy, San Francisco María de Camporoso, un hombre humilde, miembro de la orden capuchina. To be like Jesus. Lo único a lo que él aspiraba era ser como Jesús, en la forma en que San Francisco de Asís nos enseña. Fue un verdadero discípulo de nuestro Santo Padre San Francisco de Asís. Por eso es que nunca quiso hacerse sacerdote, porque quería seguir el camino de San Francisco de Asís, el camino que nos muestra hacia Jesucristo. This saint, besides Este santo, aparte de mostrarnos santidad excepcional showing us great y también de mostrarnos gran caridad en los asuntos y obras más sencillas, nos muestra también cómo no ser. Saint Paul mentions today that San Pablo menciona hoy, do all things nos dice, hagan todas las cosas or arguing. sin quejarse ni discutir. This Saint Francis ¿Y qué esto lo vemos en este santo San Francisco María de Camporoso, un hombre que cooperaba, un hombre que aceptaba libremente la voluntad de Dios sin cuestionar o sin discutir. And so now let's look a little deeper into the Miremos un poquito más a fondo en la vida de San Francisco María de Camporoso. of course, he grew up Por supuesto, él very devout Catholic. se crió dentro de una familia católica muy devota. Teenage years, he felt En la época de su adolescencia sintió el deseo de hacerse franciscano. astounded by the life of Saint Por supuesto, quedó asombrado con la vida de San Francisco de Asís y dijo, este es el camino que voy a seguir, este es el camino hacia Jesús para mí. Así que él nació en 1804, pero fue alrededor de 1822 cuando se incorporó a los capuchinos franciscanos y accepted into the postulancy as ingresó, fue aceptado como postulante. Su postulado continuó durante unos 3 años, usualmente dura un año. Después de ello, alrededor de 1825, se hizo novicio y fue entonces que su superior empezó a ver su santidad, que era excepcional, que era inusual. around the year 1820. Así que alrededor de 1826 tomó sus votos perpetuos y comprometió su vida al servicio del Señor en pobreza, castidad y obediencia, viviendo como Jesús. Es lo único que él quería. Así que por su compromiso con la orden y con San Francisco y a causa de su amor por Dios, que era visible para todos, lo enviaron a un Called the Immaculate monasterio muy ajetreado, el de la Inmaculada Concepción, en un sitio llamado Giona, en Italia. Fue ahí, was a place where people came from all era un lugar donde gente venía de todas partes de la ciudad, estaban involucrados en diferentes obras pastorales, algunas obras muy prácticas también. they had a pharmacy, Tenían una fundición, tenían una farmacia, un lugar donde la gente podía recibir servicios de salud.
Había todo tipo de cosas. Y San Francisco María realizó lo que se llama un aprendizaje. Esto duró unos 5 años. Y él se sometió a muchos años de aprendizaje de manera voluntaria. Y en esos 5 años la gente se vio muy edificada por su compromiso con la orden y su disposición a cooperar con todo lo que le pidieran y a aprender todo tipo de oficios. Y por supuesto, al hacer esto tenía mucha interacción con muchas personas. La gente decía, este es un hombre muy genuino y práctico. A veces en las vidas de los santos no nos parece que fuera algo genuino, pero este hombre era muy humilde, era un hombre muy bondadoso. Así que después de este tiempo de aprendizaje aumentó su santidad, por supuesto realizando muchas obras de santidad, entregándose mucho por amor al pueblo a su alrededor. Él era muy bueno para escuchar a la gente. Algo en particular de él es que no vimos que hiciese muchos milagros, pero tenía el don de la profecía. Era un hombre que cautivaba a la gente y llevaba a la gente a creer en Jesús, simplemente a través de sus sencillos actos de caridad. Después de escuchar, dándole tiempo a la gente, siendo bondadoso, cortés, reconociendo a la gente, sonriendo. Era eso lo que les llevaba calor, calidez a los corazones de la gente y causaba que les hiciera pensar en Jesús. Causaba que la gente dijera, aquí tenemos a un verdadero católico, a un verdadero cristiano. Una señal de los santos es que están muy involucrados en morir a sí mismos, especialmente en la oración y las penitencias. Pero San Francisco estaba muy involucrado en esta parte, en los sacrificios y penitencias, tanto así que sus superiores tuvieron que pedirle que lo dejara un poco. Él era un hombre que en realidad no discutía o cuestionaba, sino cooperaba, así que él obedeció voluntariamente. Y él vivió también en una época en que hubo gran tensión política, muchos problemas en el gobierno, había muchas luchas. Sin embargo, la gente acudía a él para hablar y siempre se marchaban muy llenos de paz. Pero algunas de esas discusiones y tensiones llegaron a ingresar al monasterio, así que los frailes empezaron a discutir entre ellos y se enfrascaron en esto. Sin embargo, lo que vemos en San Francisco María es que él no se involucra en esto, él permanece alejado, se eleva por encima de ello, no se involucra en las discusiones, ni en los chismes, ni nada de ello, no es consumido por la ira, está muy lleno de paz y da ejemplo a todos aquellos en el monasterio. Hacia el final de su vida, como alrededor de 1866, a finales de verano, era alrededor de agosto, They said that it was coming through the ports, through the sea, and through the ships. So hubo un brote de cólera. Se dice que entró a través de los puertos, de los barcos, así que cerraron la navegación. Pero con el aumento de la epidemia, la gente estaba enfermando. Él entra en acción, ayuda a la gente sin pensar en sí mismo. Se ofrece como sacrificio, como había hecho toda su vida, en pequeñas cosas, en diferentes formas, porque él era fiel a esas diferentes tareas que el Señor pide de nosotros, obras de caridad. Así que cuando estalló el cólera, se involucró en ayudar a los enfermos, a los necesitados, a los pobres, pero como resultado de ello, él se enfermó y finalmente murió el 15 de septiembre de 1866. Y al cabo de pocas semanas después de su muerte, la epidemia desapareció. Nadie más
estaba enfermo y atribuyeron esto a las oraciones de San Francisco María de Camporoso. Decían que fueron sus plegarias. Muchos santos dirían, yo soy capaz de dar mi vida para hacer el bien, y esto fue cierto en la vida de San Francisco María. Es el tipo de santidad al que todos debemos aspirar. Esto es cumplir el mandamiento de Jesús el día de hoy. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Pero puede ser un poco difícil. Pueden haber obstáculos, como mencioné anteriormente. Las enseñanzas de San Pablo, ¿cuál puede ser el obstáculo? Quejarse y discutir. Se nos pide que hagamos algo, por ejemplo, en la parroquia, digamos que nuestro confesor o director espiritual nos pide, o un párroco, un sacerdote o alguien, un líder en la organización dentro de la iglesia. Nos piden que hagan algo. Y nos ponemos a quejarnos por dentro, buscando la forma de discutir y traer disensión, y como resultado de ello eso causa división. Esto puede impedir nuestro camino a la santidad, puede bloquear los canales de gracia. Como aprendemos de San Francisco María, él se somete, él coopera con lo que Dios hace. No significa que no podemos cuestionar, sino se trata de la forma en que cuestionamos. No debemos cuestionar con sospecha en nuestros corazones, con desconfianza o con espíritu de pesimismo, un espíritu negativo. E incluso si vemos que hay algo malo en lo que nos piden, podemos hacer una sugerencia, pero hacerlo con bondad, con humildad, no quejándonos y discutiendo. Obviamente esto nos impide ser personas verdaderamente santas. Como estaba diciendo, son las cosas sencillas. Así es como un santo asciende a la santidad, a través de sencillos actos de caridad. Pero siempre estamos discutiendo o quejándonos. Entonces, nos estamos enfocándonos en nosotros mismos. Nos volvemos egoístas y nos olvidamos de hacer estos sencillos actos de caridad. Así pues, hermanos, aceptar ciertas tareas, de ser obediente a aquellos que son líderes, requiere morir en parte a nosotros mismos. San Pablo lo menciona, hacer de la persona misma un sacrificio. Y es lo que debemos hacer cuando nos piden que hagamos algo o corrijamos algo en nosotros mismos. Debemos decir sí, en lugar de decir, oh, ¿y por qué no les pides a los demás? Ellos también tienen el mismo problema. Pero no se trata de ellos, se trata de nosotros, de lo que Dios hace en nosotros, de ser sumisos a lo que Él está tratando de pedirnos. Nuevamente, es una forma muy buena de sacrificarnos, de morir a la carne, al no quejarnos ni cuestionar. Si hay algo que nos parece natural, un hábito que ya hemos tenido durante años, podemos pedirle al Señor que nos ayude. También es una forma de ofrecerlo. Cuando morimos a nosotros mismos nos acerca más a la santidad, y cuando resucitamos en Cristo junto a Él. Hermanos, pues oremos para poder tener esa sencilla caridad, para poder someternos a lo que Dios nos pide a través de nuestros superiores y nuestros líderes. Cooperemos sin quejarnos ni cuestionar, y todo esto con el propósito de dar gloria a Dios para poder elevarnos en el amor. Algo sencillo, cosas sencillas que son las más grandes. Pidamos nuevamente las oraciones de San Francisco María de Camporoso. Pidámosle que rece por nosotros en nuestro peregrinaje. Sabemos que sus oraciones son poderosas en la eternidad. Acabamos de escuchar lo que pasó con él, con el brote de cólera. Así que sometámonos
para poder elevarnos en el amor, el sacrificio y la gloria del Señor. Que Dios los bendiga.